Hola y bienvenido a mi canal. Mi nombre es Luis Ayas. Hoy vamos a hablar en español. Hoy vamos a discutir un tópico bien importante en español para la comunidad hispana. El tema de hoy es ansiedad. Mucha gente le llama estrés, pero yo no estoy hablando del estrés que uno tiene a diario. Es más que eso, de cuando el nivel de estrés es tan y tan severo que empieza a afectar nuestra función. A eso es que yo me refiero. Pero ustedes saben cuál es el primer problema. El problema principal aquí es que no nos gusta hablar de eso. Es como un tabú. Es socialmente inaceptable padecer de una enfermedad de salud mental como ansiedad o depresión. Es más aceptable decir que uno le duele la rodilla o el pecho que decir que uno padece de ansiedad. Nuestra cultura no acepta eso. Y no tan solo nuestra cultura, en general también. Hay mucho prejuicio en contra de eso y tenemos que romper eso. Recuerden que uno puede tener desórdenes de ansiedad como ataques de fobia, uh, ataques de pánico y no padecer de depresión para nada. Depresión y ansiedad no significa lo mismo y no necesariamente tienen que estar juntas. Eh, a veces uno ve pacientes que tienen los dos problemas, pero hay muchas personas que padecen de ansiedad y no padecen de depresión para nada. Son totalmente distintos problemas. Um, Siempre recuerden que el cuerpo sigue tu estado mental. Es bien importante. Si esto aquí no está bien, tú no te sientes bien, nada va a funcionar bien. ¿Okay? La salud mental es sumamente importante. Um, Créeme que este video no es para reemplazar el peritaje, la pericia de un psiquiatra. Un psiquiatra es un experto en el área. Otro problema que tenemos es que mencionar la palabra psiquiatra es un tabú. La gente no quiere ver un psiquiatra. Ellos no quieren que se cataloguen como locos o locas. Eso es un problema cultural. Totalmente inaceptable culturalmente hablando, ir a un psiquiatra. Y tenemos que romper eso, tenemos que acabar con eso. A veces lo que yo hago es llamarle a los psiquiatras, los llamo como expertos en ciertas áreas. Por ejemplo, expertos en el estrés, expertos en la ansiedad, expertos en la tristeza, expertos en la depresión, en vez de decir la palabra psiquiatra. Suena mejor, aparentemente. Y muchos pacientes aceptan el referido cuando yo cambio la manera en que digo las cosas. Recuerden que para ser un psiquiatra, tú tienes que, ellos son médicos, ellos van a la escuela de medicina y después hacen entrenamiento en psiquiatría. Aproximadamente 4 años. Ellos hacen un primer año que le llaman un internado, que es una mezcla de medicina interna con otras cosas. Y después hacen psiquiatría por 3 años, mínimo 3 años. Y muchos de ellos hacen lo que le llamamos en inglés un fellowship, que es más entrenamiento en ciertas áreas relacionadas a psiquiatría. En otras palabras, si yo tengo un problema de salud mental, yo quiero un experto que me atienda. ¿Okay? Si tengo la habilidad de ver a un experto, eso es lo que yo voy a hacer. Ese es el punto. A mí me gusta cuando yo hablo de ansiedad, en vez de decir pelear con la ansiedad o luchar con la ansiedad, es mejor decir llevarse bien con la ansiedad. Porque ese concepto de pelear con la ansiedad, eso no trabaja bien. Nosotros no podemos resistir, no podemos pelear por la ansiedad porque no vamos a ganar. Es como ver la ansiedad como un amigo y lidiar con la situación. ¿Okay? Esa es una clave bien importante.
especialmente con los ataques de pánico. Si uno trata de resistir un ataque de pánico, lo que vas a crear es un problema mayor, porque es como un estímulo mental que cuando llega a un umbral no hay quien lo pare. ¿Okay? Ya está hecho. Lo único que puedes hacer es esperar. Y normalmente un ataque de pánico dura 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Después de ahí, se va. ¿Okay? Se va. La clave aquí es no pelear contra un ataque de pánico. ¿Okay? Y normalmente un ataque de pánico puede empezar a los 35 años, a los 40 años, y posiblemente tú estés susceptible a eso. Pero nunca te había pasado y ahora te pasó y ahora estás más susceptible. ¿Okay? Después vamos a hablar un poquito más de eso y el manejo de la ansiedad, específicamente en Parkinson. Pero esto aplica a todas las personas con ansiedad. Mi punto es llevarse bien con los trastornos de ansiedad. ¿Okay? Entrena tu mente para lidiar y no darle importancia a los ataques de pánico. Eso es lo más importante. Ok. Vamos a hablar ahora qué es ansiedad. Bueno, comencemos diciendo que cierto nivel de ansiedad está bien. A veces uno necesita un poquito de ansiedad para tener una ejecutoria mejor en las cosas que uno hace. Por ejemplo, uno necesita un poquito de ansiedad cuando uno va a coger un examen. Uno necesita un poquito de ansiedad cuando uno va a correr una carrera de 100 metros o 200 metros. Sin embargo, cuando nosotros nos preocupamos mucho en exceso, empezamos a afectar nuestra función. Ese es el problema. Y entonces eso es patológico. Cuando es demasiado, cuando nos empezamos a afectar nosotros mismos con nuestros pensamientos. ¿Okay? Los síntomas de ansiedad, además de preocuparse mucho, son estar bien reactivo a situaciones en la vida, del diario vivir, estar muy sensitivo, temeroso, no dejar de pensar en ciertas cosas. Por ejemplo, muchos pacientes se levantan a las 3 de la mañana y no pueden volver a dormir porque están pensando constantemente. Eso puede ser un problema de ansiedad y eso se trata. Y si tú no tratas tu ansiedad, tú no vas a poder dormir bien. Y si no puedes dormir bien, no vas a poder funcionar bien. Es como una cadena de cosas. ¿Okay? La ansiedad ataca inclusive a los perros. Yo tengo un pastor alemán grandísimo y cada vez que mi perro va al veterinario, no importa qué tipo de veterinario, donde sea, él le da pánico. Y yo lo puedo decir, yo lo puedo sentir. ¿Por qué? Porque respira distinto. Las palpitaciones se sienten. Está en una alerta increíble. Y el nivel de ansiedad lo transmite. Me lo transmite a mí y lo transmite a todo el mundo. Y se pone sumamente agresivo contra la otra, bien protectivo contra las otras personas. Y eso es un problema increíble cada vez que yo llevo a este perro al veterinario. Le estoy dando un ejemplo porque esto es un ejemplo clásico de fobia, que es uno de los desórdenes de ansiedad, una situación específica. ¿Okay? El punto es que la ansiedad ataca a todo el mundo, inclusive a animales como este pastor alemán. Y a veces suficientemente grave para afectar nuestra función. La buena noticia es que tú no estás solo. ¿Okay? Hay mucha gente padeciendo de ansiedad. Por cierto, ansiedad es el trastorno de salud mental más común en los Estados Unidos. Aproximadamente
casi un 20% de la población cada año padece de ansiedad. También ansiedad es uno de los síntomas no motores más comunes en pacientes de Parkinson. Aproximadamente como un 40%. Depende de dónde, de qué papel estés leyendo, estudio estés leyendo. Un 20 a un 50%, pero más o menos como un 40% de los pacientes de Parkinson padecen de ansiedad. ¿Okay? Y no estoy hablando del estrés que normalmente uno tiene, que uno tiene que ir a buscar a los niños a la escuela. No, no. Más que eso, es cuando está afectando nuestra función. ¿Okay? A eso me refiero, a ese nivel de ansiedad. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué los pacientes de Parkinson padecen tanto de ansiedad? Mucho más que la población en general. Bueno, estas son las tres mayores razones. Número uno, cuando tu médico o tu proveedor te dice estas palabras, yo creo que tú tienes Parkinson. Eso te choca. ¿Okay? Te da en shock. Tú vas a tu casa y después empiezas a pensar en qué va a pasar, qué va a ser de mi futuro, qué va a pasar con mi familia. Entonces eso trae una cadena y eso puede ser una reacción que es bien común después de tener un diagnóstico como el diagnóstico de Parkinson disease, la enfermedad de Parkinson. Quiero que vean Parkinson, la enfermedad de Parkinson como una enfermedad crónica, una enfermedad como tener diabetes. Recuerden que Parkinson no es una enfermedad, una sentencia de muerte. ¿Okay? Hay muchos tratamientos disponibles para mejorar la calidad de vida. ¿Okay? Ahora, hay otras razones también. Hay unos factores biológicos. Recuerden que en Parkinson no tan solo hay deficiencia de dopamina, hay deficiencia de otros químicos en el cerebro, como por ejemplo la serotonina. Y por eso es que los pacientes de Parkinson responden muy bien a medicamentos, porque esos medicamentos que utilizamos, la mayoría de ellos, o los más efectivos, aumentan los niveles de serotonina en el cerebro, haciendo permitiendo que los niveles de ansiedad bajen. ¿Okay? Y es bien importante decirle a tu médico cómo tú te sientes, porque si no, no vas a recibir el tratamiento correcto. Eso es bien importante. ¿Okay? Otra razón por la cual los pacientes de Parkinson padecen de ansiedad es lo que le llamamos disminución del efecto de la dopamina. Por ejemplo, pacientes de Parkinson cuando están tomando lo que le llamamos Sinemet, que es la levodopa, o Ritari, que es otro medicamento que utilizamos, cuando el efecto de esos medicamentos se va del cuerpo, ¿okay? Tú te sientes ansioso. Eso es una manera de tu cerebro decirte, hey, dame mi medicamento. Es como un reloj. Si tú padeces de ansiedad y normalmente ocurre a cierta hora del día, asumiendo que estás tomando tus medicamentos a la misma hora, y tú te das cuenta que a las 3 de la tarde, las 3:30 de la tarde, tú te sientes bien ansioso, puede ser que eso sea porque el efecto del medicamento disminuyó, o sea que el medicamento está fuera de tu sistema, de tu cerebro. ¿Y cómo tú manejas eso? Ajustando la manera en que tú tomas tus medicamentos. Quizás aumentando la frecuencia y hay otras maneras que podríamos discutir en otra ocasión. Vamos a entrar ahora en detalle, un poquito más en detalle en cuanto al manejo de la ansiedad en Parkinson. Lo primero que tienen que hacer es estar seguros que ustedes descarten otros problemas comunes que están asociados con la ansiedad. ¿Okay? Y yo no estoy diciendo otros problemas de salud mental, que
que está bien eso, pero yo me refiero a veces hay problemas eh, de electrolitos en la sangre que pueden afectar y causar ansiedad. Por ejemplo, si uno padece la hormona tiroidea está elevada, uno puede padecer de ansiedad. Entonces, tu médico normalmente va a ordenar ciertos laboratorios para descartar cosas menos comunes, para estar seguro que la ansiedad no es debido a estas cosas. Antes de decir que tu ansiedad es debido a que tú tienes Parkinson. Otra cosa es que esto fue lo que hablé anteriormente, es cuando uno tiene una disminución del efecto de la dopamina, de los medicamentos que estás tomando para el Parkinson. Por ejemplo, cuando el efecto de Sinemet o Ritari, la levodopa, se va de tu sistema, el cerebro manda un mensaje como avisándote, dame mi medicamento, o si no te voy a hacer sentir bien ansioso. Eso es una manera que tiene el cerebro de decirte, dame mi medicamento. ¿Okay? Y una manera de solucionar el problema de ansiedad, si tienes ese problema, si tienes esa característica, es ajustar a los medicamentos que tú usas para Parkinson. Una cosa importante que tienes que hacer es asegurarte que estés durmiendo bien. Okay. Si tú no duermes bien, no te vas a sentir bien emocionalmente al otro día. Es como una cadena de cosas. También, si tú no tratas tu ansiedad, no vas a poder dormir bien. Uno no sabe quién empezó primero. Mucha gente utiliza la terapia de música. Mucha gente piensa y cree que la música ayuda a calmar el nivel de estrés. Y es cierto. Otra razón bien importante para hacer ejercicios es tener ansiedad. Ejercicios se ha demostrado muchísimas veces, específicamente cualquier ejercicio que aumente la palpitación, lo que le llamamos ejercicios aeróbicos, ¿okay? Como el caminar, el correr, la bicicleta, la natación, todos esos ejercicios que aumenten las palpitaciones, el ritmo cardíaco y te hagan sudar. ¿Okay? Oso yoga. Esos son los dos tipos de ejercicios que más están asociados a bajar, a mejorar la ansiedad y también la depresión. Mucha gente utiliza meditación para tratar la ansiedad, pero recuerden que tienes que leer de ansiedad. Edúcate a leer de ansiedad en general y a ansiedad relacionada a Parkinson. Ese es lo más importante. También tienes que entrenar tu mente. ¿Okay? Y esto es lo que les llama en inglés talking therapy o psicoterapia. Normalmente es un psicólogo clínico especialista en estas áreas. Te ayuda a entrenar tu cerebro. Y si tú no quieres hablar con nadie, mucha gente no le gusta hablar de estos problemas con nadie excepto su médico de cabecera o su médico de Parkinson. A veces puedes comprar un libro y yo recomiendo este libro. Okay. Este libro es bien bueno. Yo leí en inglés. Creo que esta es la traducción, pero no estoy seguro. No estoy seguro, pero el mismo autor. Pero este es el libro que yo leí, es buenísimo, buenísimo. Yo totalmente lo recomiendo. Este estudio es bien interesante. Este estudio, publicado en el 2000, para atrás, en el 2019, evalúa el efecto de yoga
y ejercicios de estiramiento y entrenamiento de resistencia, como pesas, en pacientes de Parkinson, de etapa leve a moderada. Ellos dividieron el experimento en dos grupos y los resultados fueron bien interesantes. Los dos grupos mejoraron su función motora, los síntomas motores de movilidad. Cuando yo digo motores, me refiero a la rigidez, a la velocidad de los movimientos. Los dos grupos mejoraron en eso, similar. Pero el grupo que hizo yoga tuvo unos beneficios adicionales en cuanto al estrés psicológico, a la angustia, al estrés psicológico, el bienestar espiritual y la calidad de vida relacionada con la salud, comparado con el otro grupo que solamente hizo entrenamiento de estiramiento y de resistencia. Bien interesante. Esto es un ejemplo clásico de cómo la yoga mejora la ansiedad en pacientes de Parkinson con etapa leve o moderada. Vamos a hablar un poquito de los medicamentos. Normalmente los pacientes de Parkinson requieren medicamentos porque hay un claro desbalance de ciertos químicos en el cerebro, como dije anteriormente, especialmente la serotonina. También la norepinefrina también está afectada. Y la dopamina también, lógicamente. Son muchos químicos en el cerebro que están afectados por el Parkinson. Es parte de la patología. Estos son los medicamentos que normalmente utilizamos. Yo personalmente no uso benzodiazepina en mis pacientes, excepto cuando ellos tienen lo que se llama REM, la enfermedad de REM, lo que llama REM, que es cuando ellos están teniendo un sueño bien vivo. Ellos patean, ellos golpean. Se supone que cuando uno esté en esa etapa del sueño, uno esté totalmente paralizado. Solamente el diafragma está funcionando. Pero en pacientes de Parkinson, el 50% de ellos, 55% de ellos, esa etapa del sueño no está funcionando bien. Ellos se están moviendo, gritando, dando golpes. Entonces, cuando eso sucede, es cuando yo utilizo benzodiazepina. Normalmente, la más que utilizo es clonazepam. Esa es la única razón que yo voy a utilizar este tipo de medicamento en pacientes de Parkinson, normalmente. Y la razón por la cual yo trato de evitar eso es por los efectos secundarios. Número uno, es bien común tener adicción, especialmente a los que son de corta duración, como lo que le llamamos Xanax, que es el alprazolam. Yo nunca uso alprazolam para ningún paciente. A veces yo creo que es necesario utilizarlo, especialmente después de tener un ataque de pánico durante las primeras semanas por un periodo corto. Está bien porque esos pacientes están bien sensitivos y las benzodiazepinas trabajan muy bien. Calman la ansiedad, inclusive calman los temblores también. Pero son los efectos secundarios a largo plazo los que no me gustan. Y entonces es bien difícil cuando tú empiezas este medicamento, dejarlo es bien difícil, es bien difícil. Por eso es mejor evitarlo que después tener que remediar con eso. Otro problema que tenemos con estos medicamentos, las benzodiazepinas, es problemas con el equilibrio. El balance se empeora. Si uno tiene problemas con balance, por la sencilla razón de tener Parkinson, imagínense tomando clonazepam.
el balance se afecta más. Entonces, lo que pasa es que como el balance se afecta más, ¿qué va a pasar? Entonces, vas a tener más probabilidad de tener una caída. Y si tienes una caída, ¿qué puede pasar? Te puede fracturar una cadera. Y entonces sí que vamos a tener problemas. Otra cosa es, afecta el pensamiento, te puede dar problemas cognitivos. Y eso es bien importante porque, imagínense, so, cualquier medicamento que afecte la manera en que tú estés pensando, yo voy a tratar de eliminarlo de tu lista. Esa es la idea. Ahora, vamos a hablar de estos dos grupos de medicamentos, lo que le llamamos por las siglas en inglés es SSRI. Por ejemplo, a mí me gusta usar mucho lo que le llamamos Zoloft o sertralina. Es un medicamento que la gente normalmente tolera muy bien, muy bien, muy bien. Yo empiezo con una dosis bien bajita y cada semana voy aumentando y normalmente llego hasta 100 miligramos al día. Eso es lo que normalmente la mayoría de los pacientes necesitan para ver el efecto. Y recuerden que estos medicamentos, especialmente este y lo que llamamos en inglés SSRIs o los SNRIs, cogen tiempo para trabajar. Muchos de ellos 2 semanas, 1 semana, 3 semanas. Especialmente el Zoloft, sertraline, toma más tiempo que el mismo citalopram. También utilizo citalopram, que es el Lexapro, pero más me gusta utilizar sertralina en pacientes solamente que tienen ansiedad. Tengo mejor experiencia con la sertralina. Otro grupo es lo que llamamos SNRIs, la venlafaxina, lo que también se le llama Fexor. Es un medicamento que tenemos más estudios en los pacientes de Parkinson. Hay muchos estudios relacionados con la depresión, la ansiedad en pacientes de Parkinson y el uso de venlafaxina. Es un buen medicamento. Los pacientes tienden a tener más efectos secundarios, creo yo, en base a mi experiencia con venlafaxina que con Zoloft, sertraline. Otro medicamento que yo uso mucho y le llamo la hermana o el hermano de venlafaxina es lo que le llamamos dulocetina o Cymbalta. Otro medicamento que también utilizo en los pacientes de Parkinson. ¿Cuáles son mis puntos finales? Recuerden llevarse bien con la ansiedad. ¿Okay? No es pelear con la ansiedad, no es resistir la ansiedad. Y tú empiezas a resistir la ansiedad, especialmente cuando tú sientes que vas a tener un ataque de pánico, eso no va a funcionar porque vas a empeorar la situación. Tienes que cambiar la manera en que tú piensas, porque si empiezas a pelear y a resistir, va a llegar a un punto en que pasa el umbral y no hay quien pare eso. Y lo único que tú puedes hacer es esperar que pase. ¿Okay? Hay muchas maneras de entrenar tu mente, especialmente en situaciones de pánico. ¿Okay? El libro que les enseñé anteriormente te entrena, te ayuda a entender muchas cosas para poder lidiar con este problema que es bien común en nuestra sociedad y en pacientes de Parkinson. ¿Okay? Bien importante que tú no estás loco, tú no estás loca. ¿Okay? Esto es bien común. Tener ansiedad, tener depresión, no es estar loco, estar loca. ¿Okay?
tenemos buenos tratamientos para la ansiedad. Y no hay razón para sentirse mal si uno tiene que utilizar medicamentos para la ansiedad. No hay razón para sentirse mal. ¿Okay? Tenemos que empezar a abrir nuestros ojos y dejar los prejuicios de la salud mental. Esto nos está afectando como comunidad y tenemos que empezar a cambiar. Recuerden que nuestro cuerpo siempre sigue el estado de ánimo. ¿Okay? Si esto no está bien, tu cuerpo no va a estar bien. Si les gustó este video, no se olviden de suscribirse a mi canal. Los veo pronto.